escucharás otra vez bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Buenos días a todos y bienvenidos. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y nos encontramos en un pasaje que vamos a iniciar hoy, nuevo, después de que hemos visto un texto que abarcaba desde el versículo número 19 hasta el versículo número 37 del capítulo número 1, y pudimos ver tres grandes verdades a tres grupos de personas y en 3 días distintos. Es decir, que cada uno de los pasajes que vimos, en su contexto dividimos, uno de ellos era del 19 al 28, y tomando un poco esta manera de contextualizar lo que vimos, pudimos entender que Juan el Bautista, él está siendo interrogado por sacerdotes y levitas que los judíos le habían enviado a preguntar quién era, que estaba revolucionando lo que en aquel entonces era el ámbito judío. Y una de las cosas que Juan el Bautista pudo contestar a estos sacerdotes y levitas: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías. Sin embargo, él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, basando este pasaje en una profecía de Isaías 40, versículo número 3. Así que vemos un día Juan el Bautista hablando una gran verdad a este grupo de personas, y a modo aplicativo pudimos aprender algo que es muy importante. El Mesías ya está aquí. Pero después dividimos otro pasaje que es el siguiente día y tenía que ver con el versículo número del 29 hasta el 34. Y nos encontramos nuevamente con el Juan el Bautista, pero ahora está hablando a los judíos en general. Y una de las cosas que le está enseñando a los judíos en general es que cuando ve Jesús que se acerca hacia él, y Juan el Bautista está con 2 de sus discípulos, Andrés y posiblemente Juan, dice literalmente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vemos otro día a un grupo distinto de personas y con una verdad que quiere resaltar, algo que ha marcado la historia de la humanidad. El Mesías no solamente está aquí, sino que también está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una de las cosas que también pudimos ver es la gran verdad de la necesidad
de que tenemos todos que creer en lo que realmente vino Cristo a hacer como obra consumada en la cruz en expiación por nuestros pecados. Vino a hacer esa expiación por tu vida y por mi vida. Y después estuvimos viendo también otro punto que es sumamente importante, que era el tercer punto, donde están los versículos también desde el 38, 39, sí, desde el versículo número 37, versículo número 38, ¿no? 35 al 37, perdón. Y entonces dice que Juan el Bautista nuevamente está enseñándonos aquí ahora, encontrándose con estos dos mismos discípulos junto con él. Está hablando ahora sobre una verdad de que Jesús, acercándose a él ahora, está diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Y sin embargo, una de las cosas que vemos es que estos dos discípulos que estaban con Juan el Bautista, que eran sus discípulos, deciden seguir a Jesús. Y Juan el Bautista no pone ningún impedimento. Y es ahí hasta donde nos quedamos. Ahora bien, nosotros dijimos también que aunque la salvación de Dios es una salvación grande, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no todo el mundo va a querer arrepentirse para que Jesús quite sus pecados. O sea que aunque el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad, si toda la humanidad se arrepintiese, y aunque el sacrificio de Cristo tiene el poder suficiente y su sangre es pura y limpia para lavar el pecado de toda la humanidad se resiste a arrepentirse y creer en Cristo. Y dijimos que de manera también muy explícita, Juan capítulo 3, versículo número 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios dice que está sobre él. Es decir, la salvación podemos entender que es para toda la humanidad que realmente crea en lo que Cristo hizo a favor de ellos. Y aunque el pecado es universal, porque esta es otra gran verdad, la salvación no lo es, pero no porque sea insuficiente el sacrificio de Cristo, sino porque el hombre no quiere arrepentirse y creer en Jesucristo. ¿Y por qué sabemos que son pocos? También dijimos los que se salvan, porque Cristo mismo nos enseñó en Mateo capítulo 7, versículo número 13 y 14, entrad por la puerta estrecha. Nos está hablando de una entrada a una puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran, la hallan, o entra en este caso. Pero también nos está enseñando que estrecha es la puerta y angosto es el camino. Sin embargo, también nos está enseñando con respecto a esta misma verdad que pocos son los que la hallan. Ahora dijimos que aquí es importante que entendamos algo que tiene un principio doctrinal que a veces confundimos, y a veces el error es que hemos ilustrado, hablando generalmente en la iglesia, hemos ilustrado siempre como dos puertas y a uno que decide entrar por una puerta y a otro que decide entrar por otra puerta. Sin embargo, en el conjunto del cuerpo doctrinal del Nuevo Testamento, no es lo que realmente nos enseña la palabra. Aquí nos está enseñando que todos hemos entrado en este mundo en esa puerta ancha. Ya todos estamos caminando por un camino ancho. Lo que está haciendo el Evangelio cuando nosotros lo oímos es que nos está dando esa posibilidad de entrar ahora por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque los muchos ahí son todos. Todos hemos entrado en este mundo muertos en delitos y pecados. Así, ¿qué puerta puedes escoger si estás muerto en delitos y pecado? No puedes escoger nada. Sin embargo, tampoco te encuentras en un sitio neutro para poder escoger una puerta a otra. ¿Qué puerta es la que estás? ¿Por dónde viniste? ¿Dónde entraste? No, la verdad doctrinal es que todo el mundo estamos
muertos en delitos y pecados. Todos estamos en este camino espacioso, ancho. Hemos venido en este mundo entrando por esa puerta, concebidos en pecado. Pero ahora el Evangelio nos está diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será. Ese es Cristo. Y es lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan. Ese es Cristo llamando a toda la humanidad a arrepentirse y creer en el Evangelio. Así que en este punto nos encontramos y ahora queremos seguir leyendo un pasaje nuevo que vamos a tratar de exponer en este tiempo que nos resta, y serán desde el versículo número 38 hasta el versículo número 42, donde en continuidad vamos a iniciar a exponer estos versículos. Pero para tener una mejor comprensión, vamos a leer desde el versículo número 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajeron a Jesús. Y Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Nosotros podemos ver, si tuviéramos que titular aquí este pasaje que hemos leído a grandes rasgos, cómo Jesús está llamando a 3 personajes. Uno tiene que ver con Andrés, otro tiene que ver también con Juan y otro tiene que ver también con Pedro. Al menos estos son los 3 personajes que aparecen aquí. Y digo muy posiblemente el segundo de ellos, que es un discípulo del cual no aparece el nombre, pero sabemos que puede ser Juan, es lo que más se interpreta, porque Juan no se identifica a sí mismo como Juan, no el Bautista, sino el apóstol, sino que siempre que habla de sí mismo, o alguna de las veces, se refiere como el discípulo a quien Jesús amaba. Ahora bien, nosotros vemos que, tomando nuevamente el contexto de lo que hemos leído, 2 de sus discípulos de Juan el Bautista, Andrés y Juan, están junto a Juan el Bautista, viendo cómo se acercaba a Jesús. Y lo que sí nos enseña el último pasaje que hemos visto, versículo 35 al 37, es que ellos 2 siguen a Jesús. O sea, Juan el Bautista no se opone y ellos 2 siguen a Jesús. Hasta ahí es lo que nosotros hemos visto. Ahora Jesús, viendo que les seguía, es algo que Jesús está viendo, vemos que les dijo unas palabras en una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué buscáis? Esto fue lo que Jesús dijo a estos 2 discípulos. Y lo vemos en el versículo número 38. Volviéndose Jesús y viendo que les seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Esta es una buena pregunta. Esta es una importante pregunta. Ahora, es importante tener en mente que Jesús no está preguntando ¿qué buscáis? Porque Jesús estuviera incapacitado para saber lo que ellos estaban pensando. No, Jesús es Dios, Jesús es omnisciente y Jesús sabe todas las cosas. Aunque a veces él mismo, como vemos en otros pasajes, opaca ciertos atributos como el Hijo del Hombre. Jesús sabía, pero Jesús está preguntando. Es lo que vemos en el versículo número 38. ¿Qué buscáis? Es lo que le pregunta el Dios hombre.
Pero algo curioso que los discípulos vemos aquí es que no responden a la pregunta. Y lejos de responder a la pregunta, lo que está tratando esta pregunta es con otra pregunta a Jesús. O sea, no solamente es que no responde la pregunta que Jesús pregunta a sus vidas, sino que ellos mismos preguntan a Jesús. Es lo que vemos en el versículo número 39. El 38. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Así que no responde a la pregunta que buscáis, pero sin embargo sí le hace una pregunta a Jesús, ¿dónde moras? Y vemos ahora en el versículo número 39 que les dijo, venid y ved. Ahora, aquí es importante que hagamos un paréntesis y ver hasta donde hemos leído qué es lo que está tratando estos versículos. Una de las cosas importantes que vemos tocante a la primera pregunta de Jesús a los discípulos de Juan es qué es lo que buscáis. Ahora, nosotros no solamente estamos aprendiendo a estudiar la palabra, estamos exponiendo la palabra, el Evangelio de Juan, sino que siempre debemos tratar de saber cómo aplicar la palabra en nuestras vidas. Si nosotros estudiamos, comprendemos la palabra, pero no la aplicamos en nuestras vidas, no hallaremos nunca el carácter de Cristo en nosotros. Nosotros somos llamados a caminar, a seguir tras unas huellas que Jesús nos ha dejado como siendo el ejemplo perfecto. Somos llamados a imitar a Cristo. Así que si tú y yo escuchamos el Evangelio, damos gracias a Dios por ello, pero en continuidad debemos pedir a Dios que nos ayude a interpretar lo que estamos escuchando con el fin de que podamos vivir, que podamos aplicar lo que Dios te está y me está enseñando. O sea, dicho de otra manera, hoy venimos aquí a la reunión como cada domingo y estamos escuchando nuevamente el Evangelio de Juan, que ya llevamos varios domingos que hemos iniciado. Si solamente adquieres un conocimiento y vas adquiriendo un conocimiento, pero no hay una aplicación de lo que conoces, es algo que no solamente no tiene efectividad, sino que tú mismo estás muriendo en ese conocimiento. Te está matando. Está dejándote insensible a lo que posteriormente vas a seguir escuchando o vas a seguir aprendiendo. ¿Qué buscáis? ¿Qué es lo que tú y yo buscamos en esta mañana? Cada quien de los hombres en el planeta Tierra buscan algo. Eso sin lugar a duda. Pero en este caso, en esta situación específica, es Jesús quien pregunta, no a sus discípulos. Jesús hasta aquí no tiene discípulos, pero Jesús está preguntando a dos discípulos de Juan el Bautista que, como hemos visto en su testimonio, él viene enseñando sobre la venida del Mesías porque él es el precursor. Él está preparando el camino ¿de quién? Del Mesías. Así que si Juan tiene discípulos, es que Juan ya ha enseñado a sus discípulos sobre el advenimiento del Mesías, que cumpliría las profecías del Antiguo Testamento. Ya Juan habló del pecado de los hombres. ¿Cómo es que los hombres deberían de recibir en sus corazones en su preparación para recibir al Mesías? Ya Juan había bautizado a dichos discípulos, así que encontramos que ya tienen una preparación. La palabra Mesías para ellos no es nueva. Pero aún así Jesús está preguntando qué es lo que estáis buscando o qué es lo que estáis tratando de buscar cuando vais detrás de mí. Ahora es importante observar siempre, cuando estudiamos la Biblia, y sobre todo si usamos el método inductivo, observar, mirar los detalles, preguntar al pasaje. Y aquí no nos está diciendo la pregunta, ¿a quién buscáis? ¿O dice eso? No, dice, ¿qué buscáis?
Ese es un detalle. Así que, aunque en cierta manera hablaremos de dos cosas que van vinculadas, van de la mano, ellos no están buscando a alguien. Ellos están buscando algo. Ahora, el ministerio de Juan el Bautista era un ministerio limitado, incompleto. Digamos que es el último profeta del Antiguo Testamento y su ministerio es un ministerio bajo la ley todavía. Ellos tienen un comienzo de lo que Juan el Bautista les ha enseñado a sus discípulos. Pero ellos no tienen todavía, digamos, esta convicción. Ellos están buscando cómo ser liberados, cómo ser perdonados, cómo ser seguidores del Mesías. ¿Qué es lo que ellos tienen que continuar en sus vidas? Juan el Bautista va a desaparecer. Sin embargo, vemos que esta pregunta nos está enseñando posiblemente algo mucho más de lo que simplemente vemos en cuanto a esta pregunta. Y lo que estamos viendo y lo que vemos que esta palabra trata de enseñarnos es sobre la búsqueda de algo que complementaría esas conciencias o en sus corazones, pero a la misma vez, por eso digo que van de la mano, ya hay una obra, ya hay un inicio en los discípulos por el cual también ahora pueden buscar a quién. A Dios. O sea, no son personas incrédulas, no son personas donde nunca han escuchado al Mesías, a Cristo. No, son personas donde bien podemos ver que si pueden también buscar a Dios o buscar de Dios, es porque ya primariamente Dios ha iniciado en ellos un comienzo de una obra. Es decir, cuando vemos que ellos también están buscando el resultado de lo que Juan les había hablado y por ende está buscando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y también, por supuesto, al Mesías, el Cristo, el ungido, porque ya Dios había iniciado en ellos un principiar de la obra. Ellos pueden ahora buscar, ahora tienen un anhelo, un deseo que trata con la persona de Jesucristo. Si Dios no hubiese iniciado un principio de la obra suya en sus corazones, ellos no tuvieran con qué buscar a quién, a Dios. Si tú vas o vamos a Romanos, no tenemos tiempo, se nos va, pero si vamos a Romanos capítulo número 3, tú puedes ver a partir del versículo número 10 hasta el versículo número 14 o del 9 al 18 de manera más extensa, qué es lo que el hombre o cómo es que el hombre se encuentra delante de Dios. Y una de las características en el hombre natural es que no hay quien busque a Dios. El hombre natural no tiene cómo buscar a Dios. Hay deseos, hay conocimiento, pero no tiene cómo buscar. En él no está esta búsqueda, aunque bien podemos ver que sí hemos tratado de buscar de muchas maneras, pero no es esta búsqueda como realmente nos enseña la palabra de Dios. Ahora bien, podemos ver que en este caso ya Dios está haciendo un llamado a sus vidas. Aquí podemos entender, como cuando nos enseña la Biblia, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y nuevamente, los llamados son todos. Todos aquellos quienes están entrando en este mundo, a esta puerta ancha, en este camino ancho, espacioso. Pero ¿quiénes son los escogidos? Y los escogidos solamente son los que responden al llamado. Entonces, estos escogidos ya están en medio de ese llamado, ya están respondiendo al llamado. Ahora están buscando, están indagando, están viendo con más claridad lo que Juan el Bautista había empezado a sembrar en ellos. Y esto es algo que nosotros podemos ver a lo largo de diferentes pasajes. Pero lo que sí vemos es que hay un interés, están interesados en seguir a Jesús y de hecho van tras Jesús. Otra gran verdad que nos enseña la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo número 44, es que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. O sea, es importante saber también que a menos que el Padre haga una obra
o traiga al Hijo cada vida, nadie por sí mismo, sin un inicio de la palabra de Dios en ellos, sin escuchar el Evangelio, sin Dios mover esos corazones, nadie está buscando a Cristo, porque todos estamos muertos en delitos y pecados. Por eso es tan importante la propagación del Evangelio. Por eso lo que Jesús manda a toda la iglesia y mandó a sus discípulos y posteriormente a los apóstoles es la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y a toda criatura es a toda criatura. Y curiosamente, hasta que no se predique el Evangelio del Reino a toda criatura, nos enseña la palabra que Jesús no regresa. O sea, es algo muy importante. Dios está dando la oportunidad al mundo entero de escuchar el Evangelio. Claro, hoy hay 1000 formas de que cada quien pueda escuchar el Evangelio. Y en pocos años cada vez se está avanzando mucho más. El Evangelio puede llegar de una manera a millones y millones de personas en un solo momento, desde una pantalla. Pero nosotros vemos que esto es algo que en estos discípulos había este interés, este saber. Ahora, también nos enseña la palabra de Dios, y esto es importante, quiero dejarlo bien conceptuado, en Juan 16, versículo número 8, tratando de la persona del Espíritu Santo. Cuando Jesús se fuere, enviaría al Espíritu Santo. Dice que cuando el Espíritu Santo viniese a este mundo, dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cuál es el pecado del cual el Espíritu Santo iniciaría a convencer al hombre en la tierra? ¿Por dónde es que el ser humano va a ser convencido por el Espíritu Santo para empezar a iniciar Dios una obra en él? Dice, de pecado por cuanto no creen. Pues el mundo es incrédulo entero, el mundo entero. Entonces se necesita el favor del Padre para llevarle al Hijo. Se necesita la obra del Espíritu Santo por medio del Evangelio para que sean convencidos de pecado. Antes decía algo, creo que era Vicente, que el Espíritu Santo viene a convencernos para ser consolados, pero si primariamente, o sea, para ser consolados debemos ser primariamente desconsolados. Él va a tratar con nuestro pecado. Y a menos que tenga este primer punto en tu vida y en mi vida, no va a haber consuelo. Así que el Espíritu Santo lo primero que hace es desconsolarte, ponerte en la posición de lo que es la obra de la ley. Trae conocimiento de lo que es el pecado. Y tú vas a ver el pecado como nunca antes, jamás lo has visto. Podrás ver que aquel quien fue hecho pecado por nosotros murió en tu lugar y en mi lugar. Y es como nos enseña Pablo a los Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en la persona de Cristo. Y ahora bien, cuando nosotros vemos esta verdad, entonces vamos a aferrarnos, vamos a clamar, vamos a rogar. Por eso hay tantas conversiones que no son conversiones. A veces los hombres simplemente se quedan en el arrepentimiento. Pero en Hechos capítulo 3, versículo número 19, encontramos las palabras del apóstol Pedro, donde dice, así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados, y así podrá salir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nota que no dice solamente arrepentíos, sino convertíos. Porque la conversión es la evidencia del arrepentimiento. La conversión es la evidencia del arrepentimiento. El arrepentimiento lo produce Dios en ti. La conversión es aquello que tú y yo hacemos cuando realmente nos hemos arrepentido. Y aunque es una materia, una doctrina básica, también es elemental. Y te puedo asegurar que son muchas las veces que no se entiende esta doctrina. Que el hombre trata de poner mucho más a su salvación que lo que Dios ya hizo por completo. El problema del hombre es que no cree lo que Dios ha hecho por él. No, la salvación es por gracia. 100% por gracia. Así es la salvación. Si la salvación
tiene un 1% tuyo y mío, no eres salvo. Y es mediante la fe, porque la fe es el único acto que no cuenta como obra. Y no es por obra, dice, para que nadie se gloríe. No puede haber una salvación en el hombre que se gloríe a sí mismo porque él ha intervenido en algo. No, es por fe, para que sea por gracia. Pablo enseña también a los romanos. No hay otra manera. Así que a veces el problema es que el ser humano no cree que la salvación viene de Dios, que la salvación es por gracia, que el arrepentimiento lo produce Dios en el hombre y que lo que tú y yo debemos hacer es convertirnos. Esa es la tarea tuya y mía. Dios convence, nos arrepentimos por su gracia, por lo que el Evangelio trae a nosotros, pero sin conversión no ha habido arrepentimiento. Por eso, personalmente, yo creo que la conversión es la evidencia del arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos. La conversión tiene que ver con obras, con una conducta diferente, que ahora está en cómo hacer lo que hacemos de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que también es una obra del Espíritu Santo. Es del Padre, es del Espíritu Santo. Así que vemos que ya ellos habían oído, habían escuchado, habían estado siendo discipulados por Juan, pero tienen que buscar algo más. Aquello que solamente puede perdonar y limpiar nuestra conciencia de obras muertas, tiene que ver con la sangre de Jesucristo, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por supuesto desean ir tras Jesús. Es importante ver que en este principio que vemos cuando Dios está obrando en el hombre, el buscador sincero, el buscador honesto, el buscador de Dios que honestamente y sinceramente desea encontrar a Dios, que ya Dios viene haciendo un principio de su obra en él, que ya tal persona viene escuchando el Evangelio, está creyendo el Evangelio y ahora sí está teniendo ese principio, ese deseo de saber y buscar más de Dios. Bueno, la Biblia a ti y a mí nos enseña de manera contundente que cuando tú y yo buscamos de todo nuestro corazón a Dios, es Dios mismo quien se deja encontrar. Y hay versículos, Deuteronomio 4:29, podemos leer un versículo. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Pero hay un sí condicionante. ¿Cómo lo vamos a hallar? Desde cualquier lugar. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Nota cómo Dios se deja encontrar cuando tú y yo le buscamos, pero de todo nuestro corazón. Es decir, lo mismo que si nos dijera, donde tú y yo reconocemos que Él es lo más importante, de todo tu corazón y de toda tu alma. Jeremías 29, versículo número 13, también nos enseña otro versículo muy similar. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nuevamente, no es una casualidad. De todo vuestro corazón. El corazón dividido no encuentra a Cristo. Y aun cuando Dios haya iniciado, que sin lugar a duda para buscar a Dios, Dios tiene que iniciar una obra en él. Hay un principio, hay una simiente. Dios ha empezado una regeneración en esa persona. Pero si el corazón no está involucrado en la búsqueda de Dios, si tu corazón y mi corazón no tiene hambre por Dios, no vamos a comer. No vamos a encontrar. Pero si nosotros queremos buscar a Dios y nuestro corazón está involucrado, le encontraremos. Le encontraremos. ¿Por qué? Porque le buscaremos de todo nuestro corazón. Seguimos viendo que Andrés y Juan le dijeron a Jesús, Rabí, que traducido es maestro, aquí hay un respeto por Jesús, Rabí, maestro, pero ¿dónde moras? Esta es la siguiente pregunta que vemos, con la cual los discípulos de Juan
no responden a la primera pregunta de Jesús, ¿qué buscáis?, sino con otra pregunta, ¿dónde moras? Pero es una pregunta muy importante también. ¿Dónde moras? Ahora, yo no creo personalmente que ellos quisieran saber dónde es que Jesús moraba físicamente. Jesús no tiene dónde recostar la cabeza. Y su morada no está aquí en esta tierra, está en los cielos. E inclusive para el cristiano dice que está preparando moradas para nosotros. Así que aquí no está hablando de una morada donde se centre en la tierra o en algo físico. Ellos quieren saber dónde mora porque culturalmente, en el contexto cultural, esta pregunta lo que nos está enseñando es de un detenimiento, una invitación. Es como si dijera, ¿dónde podemos estar a solas? Esto es lo que quiere decir. ¿Dónde es que podemos estar a solas? No en el camino, sin que nadie nos distraiga. ¿Dónde es que podemos preguntarte sin prisa? ¿Dónde es que podemos escucharte y que tú nos aclares? ¿Dónde es que podemos ser invitados? Eso es lo que nos está enseñando esta pregunta. Ellos tratan en esta conversación privada o buscando esta conversación privada sin que nadie le distraiga en cuanto a ese lugar de morada de Jesús. Pero nosotros vemos que la respuesta inmediata de Jesús era la invitación que ellos estaban buscando, que estaban esperando. ¿Y Jesús qué dijo? Venid, venid y ved. Jesús siempre está llamando a un seguimiento de los hombres hacia Él. El seguir a Cristo es algo sumamente importante que vemos por múltiples pasajes de las Escrituras. Y esta es una verdad que no pasa desapercibida. Ahora, la manera en cómo nosotros tenemos también que venir para seguir a Cristo es algo imperativo. O sea, este verbo es un imperativo, venir. Ven, porque si tú estás buscando estar a solas conmigo, soy yo quien te dice, ven. Nunca vamos a encontrar una puerta cerrada. Cuando tú y yo tenemos el deseo de estar con Jesús, es Jesús quien más está interesado en nosotros que lo que nosotros pudiéramos estar interesados en ¿quién? En Él. Nota cómo es un imperativo. Venid. Es un plural. Son dos discípulos. Venid. Si es lo que estáis buscando, si es esa invitación, Jesucristo mismo nos enseña literalmente en Mateo capítulo número 11, esa invitación a los hombres. Venid. Venid. O sea, es algo que encontramos vez tras vez. Y con el fin de aprender de quién. Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, venid es algo que Dios demanda de ellos de manera imperativa, abriendo la invitación que ellos están buscando. Vamos a estar a solas. Sin embargo, aquí vemos que la respuesta de Jesús es como que tiene una doble dimensión. Por una parte, encontramos esta palabra venid, que es la invitación al seguimiento que Jesús está tratando con ellos. Venid, seguirme, es lo que Jesús está tratando. Y posteriormente es, digamos, la consecuencia o el resultado de venir o de entrar en esa comunión con Jesús o aceptar esa invitación de Cristo, es que entonces, solamente entonces, veremos. Eso es algo que vale la pena recordar. Y si quieres comprobar, te puedes meter de lleno en el mismo Evangelio de Juan. O sea, venid, y cuando tú vengas, y cuando tú experimentes, y cuando tú estés conmigo, hoy en día la iglesia está dejando la comunión íntima con Él. Es como que se está olvidando que tu despertar y mi despertar primariamente es con Jesucristo. Es una invitación con Él a través de su palabra. Es un oír su voz a través del Espíritu Santo, que nos va a hablar siempre por lo que tenemos aquí
escrito. Es adentrarnos en ese lugar. Es querer buscar, querer alimentarnos de Cristo. Y solamente veremos cuando estemos dentro. No podemos ver desde afuera. Solamente cuando estemos dentro es que nosotros podemos ver lo que realmente nos está enseñando la palabra de Dios. Ahora, quiero aclarar algo también, a modo de detalle, que siempre me gusta los detalles y me gusta aclararlo. En cuanto a la Reina Valera del 60 y la Biblia de las Américas, son dos versiones literales, no son dinámicas. Pero nosotros encontramos en la Reina Valera del 60 que nos enseña estos dos verbos en imperativo, ¿verdad? Venid y ved. Sin embargo, cuando tú y yo vamos a la Biblia de las Américas, no encontramos este verbo en imperativo, el segundo, ved. Está en un modo indicativo o futuro indicativo. No hace falta que te líes mucho. Simplemente es lo que acontecerá después. Eso lo que nos enseña es que venid y veréis. Eso es lo que dice el griego. Eso es lo que nos está enseñando realmente la construcción gramatical desde el original. Así que el segundo verbo no es un imperativo, es algo del futuro, es tan indicativo, es que vais a ver, veréis cuando estéis conmigo, veréis desde mi visión, desde mi palabra, desde mi óptica, desde la fe. Y nosotros muchas veces no vemos las cosas por venir porque no estamos con aquel quien somos invitados a estar con él, en esa intimidad. Dice en el Salmo 25:14 que la comunión íntima con Dios es con los que le temen. Y a ellos, es solamente a ellos, les hará conocer su pacto. Tú y yo necesitamos esta comunión íntima con Él. Porque solamente de esta manera es que veremos la gloria de Cristo en las Escrituras. Veremos una gloria que nos transformará más y más a la semejanza de Cristo, una gloria que hará una obra más poderosa en ti y en mí, conforme a la persona de Jesús, en conformidad a Cristo, que nos hará llevar más el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. Somos llamados a estar con Él, no para estar ciegos, sino para poder ver. Y esto es importante porque no trates de ver algo espiritual sin que realmente puedas estar dentro con Él. Necesitas estar dentro, en esa comunión con Cristo. Necesitamos estudiar su palabra, conocer a Cristo. Pero conocer a Cristo, el otro día hablamos, donde mucha gente está siendo ministrada doctrinalmente por medio de YouTube, por medio de Internet, por medio de páginas, y no digo que esté mal. Pero tú y yo necesitamos conocer a Cristo en la intimidad, con nuestras Biblias. La Biblia se está dejando de usar y este es un peligro que yo veo muy grande en la iglesia. La Biblia no se está conociendo dentro de la iglesia porque no se está leyendo. El hábito de lectura en la Biblia ya no es algo normal, sino que parece que estamos buscando otras cosas más cómodas, ¿verdad? Que nos estén doctrinando sin que nosotros estemos comprobando lo que realmente nos está enseñando la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos ver porque estamos dentro, estamos en su morada, estamos invitados a estar en comunión con Él y poder ver entonces las cosas como Dios nos las está enseñando. Venid y ved, o veréis. Veréis solamente cuando estéis conmigo. O sea que digamos que veréis es una acción continua como resultado de estar con ¿quién? Con Él. Hay un versículo que yo busqué ayer en la tarde, que creo que es un versículo que va de acuerdo a lo que estamos viendo. Mateo capítulo 4, versículo número 19. Es decir, que si le seguían, ellos podrían ver la dimensión de lo que buscaban. Venid
nuevamente, en pos de mí. Pero aquí tenemos el ejemplo que estoy tratando de exponer. Y solamente cuando vamos en pos de Él, o sea, cuando estamos siguiendo a Jesús, es que posteriormente hay una acción, hay una consecuencia, que es, en este caso la que hemos visto, es que veremos. Veréis, dijo, pero aquí dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, que una persona está en el ministerio, está sirviendo en los propósitos de Dios, porque ha venido en los asuntos de Dios, en esa comunión, en esa intimidad. Y eso es lo que realmente Jesús está tratando de llamar a una iglesia que está sin servicio, una iglesia que está sin pescar hombres. No, venid y os haré pescadores de hombres. Por eso desde aquí enfocamos tanto y reiteramos el evangelismo. Y tenemos muy presente de evangelizar. El evangelismo más importante, siempre digo, es el que tú y yo tenemos día a día donde quiera que estemos. Hablar de Cristo donde Dios nos tenga. Pero también, a modo de iglesia, es importante que prediquemos las buenas nuevas, que salgamos y hablemos de Cristo al mundo. Ayer en la tarde, en el estado de Oaxaca que tenemos de la iglesia, se iba a evangelizar con el grupo matrimonio, chicos, chicas, y a la misma vez es curioso, estaba Antonio, que está con Carmen en Fuerteventura, con un grupo de hermanos, evangelizando también, y estaban en el mismo sentir, estaban en la misma línea, ¿no? Pues que Dios bendiga esa palabra, y qué bonito, ¿no? Yo decía, qué bueno es que sin importar dónde tú y yo nos encontremos, desde qué iglesia seamos, somos llamados a predicar de Cristo. Somos llamados a hablar de Cristo. Esto es lo más importante que las iglesias están olvidando. Hablar de Cristo. Y esto es algo que la iglesia somos llamados a hacer todos juntos. Hablar de Cristo. Predicar a Cristo. Esta es la tarea que todo cristiano tenemos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos en común y es lo que no debemos dejar que se nos vaya de nuestras vidas. El texto nos sigue diciendo, avanzamos, dice que fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era, dice, la hora 10ª. Estamos en el versículo número 39, la segunda parte. Cuando aquel hombre o aquella persona o aquel cristiano que viene a Cristo y entra en esa intimidad con Él, hay algo que yo creo que todos en común hemos experimentado. Y es lo que nos está enseñando este texto. Y se quedaron con Él. No sé si te ha pasado, yo estoy convencido que sí. Si eres cristiano y has estado buscando seriamente a Dios, cuando tú y yo estamos recibiendo de Él, estamos con Él, lo último que nos preocupa es cualquier cosa que no sea Cristo mismo. No nos preocupa nada más que Cristo mismo, Él. Y es lo que el texto nos dice. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día. Se quedaron. Y cuando aquí nos está enseñando que se quedaron con Él aquel día, y nos habla de una hora muy posiblemente en el calendario judío, como a las 4 de la tarde, pero el calendario judío, como recordamos en escatología, no se contaba como es el calendario gregoriano nuestro. Aparte que tiene menos días, se contaban los días por 12 horas cuando cae el sol. Así que a ellos le está preocupando simplemente estar con Él durante ese tiempo, ese día. Tampoco nos está hablando el texto de horas, nos está hablando de lugar. ¿Con quién estaban? No nos está hablando que contemos cuál es el tiempo que estuvieron dentro. Lo importante es que aquí está usando el verbo quedar. Se quedaron con Él, con el Mesías, con Cristo. Y si no explícitamente, de manera implícita, tú y yo podemos ver cuál fue el resultado de que vinieron a Él y empezaron a ver cosas que hasta entonces ellos no habían visto. Es decir, lo que Andrés y Juan vieron en ese tiempo con Jesús
en esa soledad, en esa comunión con Él, lo que escucharon, lo que pudieron preguntar, lo que pudieron oír tocante a sus preguntas como respuesta de Jesús, fue algo que posteriormente nos enseña el mismo texto, que trajo claridad de quién era realmente Jesús. No hay duda alguna, el texto nos lo enseña. Porque ellos vinieron y entraron, es que pudieron ver. Y no solamente lo que Jesús tenía para con ellos, sino lo que Jesús tiene para con toda la humanidad. Ellos vieron algo sumamente diferente. Ellos tuvieron respuestas a sus preguntas. Se quedaron con Él. Qué cosa más bonita, ¿eh? Se quedaron con Él. Es con quien más seguro pudiéramos estar, con alguien, con Cristo. Donde más pudiéramos estar tranquilos, satisfechos, gozosos, seguros, con Cristo. Se quedaron, fueron personas que tomaron, o sea, nos habla de una decisión que tomaron ellos. Ellos decidieron quedarse con Él. Y en cierta manera tú y yo tenemos que decidir cosas sobre nuestra comunión con Dios. Ellos decidieron quedarse con Jesús, porque estaban buscando respuestas a sus preguntas, donde solamente Jesús es quien tiene esas respuestas. Se quedaron. Dice en Juan capítulo 7, versículo 17 y versículo número 18, y esto es lo que vemos que acontece en aquellos que querían conocer, que querían buscar. Dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Si tú y yo buscamos aquello que corresponde a la verdad de Dios, Dios nos va a hablar, Dios nos va a responder, Dios se va a dejar encontrar. Vamos a conocer lo que realmente tiene sentido para nuestras vidas, lo que realmente dice la palabra para con nuestras vidas. Vamos a saber la verdad de las cosas. Así que aquella noche o aquel tiempo que tuvieron con Jesús, sin importar la hora, hemos dicho, Andrés y Juan tuvieron el comienzo de una experiencia con Jesús. Ellos tuvieron aquí un comienzo y vamos a ver por qué. Por lo que estaban oyendo, por lo que estaban experimentando. Y esa experiencia no pasó desapercibida en sus vidas, sino que esa experiencia trajo una convicción tocante de quién era el Cordero de Dios. Y lo que pudieron comprender que no solamente el Cordero de Dios es un título, sino que también es el Mesías esperado, el Cristo, el ungido. Y como resultado de esta visitación con Jesús, el texto nos sigue diciendo, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿hemos hallado a quién? Al Mesías. Ahora es el Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido. Esto no es algo normal de confesar. E inclusive para un judío confesar esto era estar preso o incluso morir. Esta confesión no era algo normal. Ellos están confesando lo que han podido ver cuando han entrado en esa comunión, y lo que han podido ver es aquello que no estaba viendo. Tuvieron esta experiencia. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí también nosotros en estas palabras últimas del pasaje que estamos viendo, vemos una realidad de una experiencia en vinculación con el Cristo, el Mesías, el ungido. Y esto no deja a nadie indiferente.
Nadie queda igual. Es una marca, es un distintivo de aquel hombre que entró en comunión ¿con quién? Con Dios. Nadie queda indiferente. Nadie queda igual de cómo entra a tener comunión con Dios. Y ellos tampoco. Ellos no quedaron igual. Por eso es algo tan extraordinario que no podían callarlo. Es algo único que no podían dejar de decir que hemos hallado al Mesías. Y tú y yo podemos ver como Andrés, en este caso hablándonos de hermano de Pedro, Simón Pedro, dice que lo primero que hace cuando se encuentra con su hermano, ¿qué es lo que es? Nos enseña el texto. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado, hemos encontrado. ¿A quién? Al Mesías. Ahora, yo quiero acabar con algo aplicativo como siempre para que podamos aplicar qué aprendemos de lo que hemos visto en esta mañana. ¿Qué es lo que tú y yo podemos y debemos tener como una tarea para sacar provecho a la enseñanza? Nosotros debemos aprender mucho de la vida de Andrés, aunque no hay mucho que la Biblia, en este caso los evangelios, hable de Andrés. Pero lo poco que hay de Andrés habla mucho de quién fue Andrés. ¿Quién llegó a ser? No sé si lo hemos entendido. No encontramos mucho de Andrés, pero aprendemos mucho de lo que encontró Andrés. De esa realidad. Hay 3 pasajes solamente. Yo estaba buscando, igual se me pasa alguno. 3 pasajes que solamente habla de Andrés en los evangelios. Pero esos 3 pasajes tienen algo en común. Tienen algo que los 3 pasajes nos están enseñando una misma verdad en la vida de Andrés. Y es aquello que no le dejó indiferente. Es aquello que pudo ver cuando entró a tener comunión con Cristo. Lo que pudo ver fue algo que no dejó nunca de decir. Y esto tiene que estar en cada quien de nosotros. Y como encontramos también en los discípulos, no podemos dejar de decir lo que realmente hemos visto, hemos experimentado. No podemos callar. Si lo hacemos, las piedras mismas hablarán. Visto, oído, tiene que ver con una experiencia. Que bien te puedes callar y solamente es para ti. Esto no transforma, esto no cambia, esto no es lo que Dios hace para con nosotros. O bien podemos comunicar a aquellos quienes aún todavía no han conocido a Cristo. Y Andrés escogió esta segunda parte. Y lo primero que vemos que es lo que hace con su hermano Pedro. La primera vez que nosotros vemos esta experiencia de la cual estamos viviendo está aquí. Es la primera que vemos que está llevando las buenas nuevas a su hermano Pedro. Es Andrés quien, estando con Jesús, obedece con este imperativo, viene a él, a su morada, está con él, se queda con él y está viendo y puede ver. Y yo estoy convencido que lo que Jesús en ese lugar y en esas horas que estuvo con él, con ellos, habló de las cosas que solamente hombres que buscan a Dios con un corazón honesto y sincero entienden. Es como cuando Marta y María. María estaba afanada con muchas cosas, muchas labores por atender a Jesús, a los discípulos, pero la Biblia nos enseña en Lucas que dice que María escogió la mejor parte. Y lo que María pudo escuchar en ese rato a los pies de Jesús, ella pudo entrar en esa comunión, en esa atención con Jesús, y ella pudo ver lo que los otros, ni Marta había visto que Jesús haría por ella. Esta es la verdad que estamos viendo. Ella pudo ver y pudo ungir para la sepultura ¿de quién? De Cristo. Y Jesús mismo dice, lo que esta mujer ha hecho, lo ha hecho para mi sepultura. Y se dará testimonio de lo que ella
ha hecho. Así que María vio mucho más allá porque realmente prestó atención a las palabras de Jesús. María oía la palabra a los pies de Jesús, tenía esa reverencia. Ella deseaba estar en comunión, lo que Jesús traía era mucho más importante que lo que Jesús quería comer. Y eso es algo que necesitamos nosotros. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en Andrés. La segunda vez en Juan capítulo número 6, en el versículo número 8, las 3 veces viene en Juan, en el Evangelio de Juan, aunque venga diferente en otros evangelios. Pero el capítulo 6, versículo 8 y 9, sin tomar lectura de todo ello, Andrés trae a Jesús a un muchacho con 5 panes de cebada y dos peces. Pero nuevamente es Andrés quien trae ¿a quién? A Jesús, a estos muchachos. Y es Andrés, y el texto destaca que es Andrés, a quien trae ¿era uno? Si mal no recuerdo, a un muchacho, a los pies de Jesús, con 5 panes de cebada y 2 peces. La tercera vez, Juan capítulo número 12, en el versículo número 22, trata también cuando Andrés también nuevamente está atrayendo a los buscadores, y estos buscadores eran griegos, a la presencia también de Jesús. Andrés es quien trae a estos griegos que estaban buscando ¿a quién? A que le dieran respuesta a Jesús. Así que nosotros vemos en Andrés que estaba llevando a cabo algo que él había entendido en ese lugar. Lo que él vio, lo que él oyó, no fue algo que quedó en el olvido. Fue algo que contagió a quienes aparecieron en sus vidas. Llámese Pedro, llámese un muchacho, llámese los griegos. La verdad es que estas 3 escenas que vemos en los evangelios, las 3 escenas tienen algo en común. El que él está llevando a la gente ¿a quién? Con Jesús. Él es quien les lleva. Así que aun cuando no vemos mucho de Andrés, lo poco que vemos habla mucho de él, de lo que había encontrado en ese tiempo con Jesús. Pero el texto para finalizar dice que trajo a su hermano, a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Y aquí destaca algo poco común. En este caso lo hace con Pedro, con Simón. Y el texto resalta dice que mirándole, ¿sí? Jesús mirándole a Pedro. Yo quiero solamente concluir con algo que no debemos de olvidar y que como cada cristiano hemos experimentado. También es algo que estoy convencido de ello. Cada verdadero cristiano ha experimentado esta mirada de Cristo. En alguna manera tú te has sentido observado, mirado con esta mirada de amor, de compasión, de ternura, de Cristo hacia tu propia vida. Cuando tú y yo recibimos el perdón de nuestros pecados, esto es algo donde pudiéramos bien decir que Cristo nos está mirando con compasión. Es una mirada de gracia. Pero también hemos experimentado una mirada de un llorar amargo. Cuando tú y yo vamos a Lucas en el capítulo número 22, versículo número 61 y 62, encontramos a Jesús, ya en sus últimos días ha sido arrestado. Y encontramos como Pedro no se identifica con Jesús y le niega 3 veces. Y se cumple las palabras de Jesús que dice: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y hay un detalle ahí en el cual dice que Jesús miró a Pedro nuevamente y Pedro lloró amargamente. ¿Quién de nosotros no ha experimentado esta misma verdad? Digo esto porque posiblemente has sentido, has experimentado esa mirada de ternura de Cristo hacia ti. Amén. Gloria a Dios. Pero también posiblemente estés en un punto de una relación fría con Jesús. Que por alguna situación tú ya no eres el mismo de antes. O no estás teniendo esa misma hambre que antes. No estás viendo las cosas que antes veías. Por estar fuera de ese lugar, de esa comunión con Cristo. Por no pasar dentro en intimidad con Él. O por alguna situación
te ha cortado ese gozo de Dios para con tu vida. Y yo quiero que tú pienses en esta mirada de Cristo también, donde necesitamos ver que Jesús sigue mirándonos, y a menos que tengamos un llorar amargo en nuestros corazones, no vamos a poder ver lo que Dios tiene para con nosotros en el futuro. Y espero. Ayer creo que eran las 2 de la mañana, no podía dormir. Y le decía a Marcela, estábamos hablando, me quedé dormido. Porque era algo raro, estaba el gallo cantando a las 12, a la 1, a las 2. Digo, este gallo no respeta ningún horario, ni bíblico, ni... El gallo no paraba de cantar. Y entre medio del sueño digo a Marcela, ¿cuándo canta el gallo? ¿Cuándo es la hora que canta el gallo? Ella me decía en medio entre el sueño también, creo que a las 4, a las 5, al amanecer, creo que hay otro horario a las 12. Total, que teníamos una con el gallo, pero el gallo cantaba. Yo me acuesto a escuchar normalmente la Biblia, y estaba escuchando la Biblia, la pongo en voz baja, y aún escuchando la Biblia, el gallo era más fuerte que el volumen de la Biblia. Este gallo no nos quiere dejar dormir. Pero pensando en esto, ¿no? Y una gran verdad que a veces nosotros ignoramos es que Dios desea que tú y yo encontremos esa mirada. Y tú y yo no vemos esa mirada de Cristo a nuestras vidas porque falta ese llorar amargo. Antes se oraba por un quebrantamiento. Eso es un llorar amargo. Que Dios quebrante nuestras vidas. Antes decía Lugo también en el Salmo 51, versículo número 6. Es aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad en lo íntimo, y está tratando David con su pecado, confesándolo delante de Dios, poniéndolo siempre delante de Él y buscando ese arrepentimiento de Dios. Y David tuvo que tener también su llorar amargo. Y tú y yo debemos ser conscientes que vamos a tener, tristemente, que llorar amargamente en reiteradas ocasiones. Pero ese llorar de amargura porque no estamos bien con Dios, también es un llorar que nos transforma más a la imagen de Cristo. Trae una convicción, trae un quebrantamiento, nos hace ser más como Cristo. Y debemos no dejar pasar por alto estas palabras tocantes a la mirada de Cristo para contigo. Y me llama la atención cómo Jesús enfatiza este punto bíblico. El gallo. El otro día me hicieron una pregunta de una persona de Valladolid. Aquí me hicieron la pregunta también, que habían escuchado, sin importar el sitio. Pero la pregunta era cuando la gente está dando el sentido simbolizando el gallo. Yo digo, es que nos cuesta creer hasta lo que dice la Biblia. El gallo es una trompeta, el gallo es un gallo. Alecto en la Biblia dice es un ave doméstica macho. Eso es lo que dice. Tanto nos cuesta entender que es el gallo el que canta para hacer recordar a Pedro, las palabras de Jesús. Un gallo es un gallo. Y por eso digo, es tan importante que podamos interpretar la palabra. Claro, esto se ve diferente cuando hay personas que todo quieren ver en sentido figurado, alegóricamente. Por eso siempre aconsejo Biblias literales. Necesitamos interpretar la Biblia de manera literal, hasta donde se pueda interpretar literalmente, porque muchas cosas son alegóricas o simbólicas. Pero aquí el tema no es el gallo, el tema es Pedro. Y que Jesús está usando, como usaba muchas veces, cualquier situación cotidiana, bien sea del campo, bien sea de las aves, porque es lo que está usando siempre, para decir, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que Pedro estaría recordando esas palabras de Jesús, y eso es lo que produciría el llorar amargo de que él no se identificó con Jesús 3 veces. Le negó 3 veces. Y esto es lo que le hizo tener un lloro amargo, un llorar amargamente. La Biblia no dice que lloró, la Biblia destaca que dice que lloró amargamente. Y a veces sentí en mí, hay lloros que no tienen amargura en el sentido de reconocer realmente lo que hemos hecho con Dios, lo que hemos dejado de Dios.
lo que estamos viviendo sin Dios. Así que necesitamos entrar en ese lugar secreto, en esa comunión. Necesitamos volver nuestra mirada a Jesús, no solamente en el ámbito de perdón, de salvación, que gloria a Dios por ello, sino en el ámbito también de reconciliación. Saber que Dios es bueno y que para que Dios perdone cosas en nuestras vidas debe de haber un llorar amargo, debe de haber algo en nuestros corazones que de verdad repudiemos, rechacemos, deseando estar en la vida de relación con Él. Amén. Pues te damos gracias, Padre. Gracias que eres bueno. Gracias que eres fiel. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia. Gracias por Cristo, por tu Espíritu Santo, por tu iglesia, por este día. Queremos darte gracias en todo, porque esta es la voluntad tuya para con nosotros en Cristo Jesús. Queremos ser agradecidos y decirte que tú de verdad has cambiado nuestro lamento en baile, que tú has traído gozo a nuestros corazones, has traído salvación a nuestras vidas, nos ha libertado del pecado y nos ha hecho ser siervos de la justicia. Señor, gracias. Gracias por la cruz, por la sangre de Jesús. Que tú vuelvas a tratar con cada quien de nosotros, que por alguna razón, Dios, hay una relación fría. No hay una comunión íntima, no hay calor contigo. Señor, trae tú la memoria, como enseñaste también a la iglesia en Éfeso, a recordar, por tanto, de dónde es que hemos caído, si es que hemos caído, y qué es lo que hemos puesto por arriba de ti. Somos llamados igualmente a arrepentirnos, a volver a ti y a hacer las primeras cosas como al principio. Señor, gracias. Gracias porque es un tiempo en el cual vivimos que no merecemos, pero que por tu amor y tu gracia tú nos permites vivir. Un tiempo difícil que el mundo entero estamos viviendo, pero un tiempo diferente que cuando lo vivimos contigo es algo grato, es algo seguro. Así que te pedimos que tú sigas obrando con poder en nuestras vidas, por nuestras vidas y entre medio de nuestras vidas en tu iglesia. Señor, gracias, Padre, por la persona de Cristo Jesús. Gracias por su ejemplo, Dios. Gracias por esta salvación tan grande. Que tú inicies una obra poderosa en aquellos quienes no te conocen y que podamos tener la plena seguridad de que tú la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Te damos gracias por todo, Padre. Te damos gracias por tu bondad y tu paciencia para con cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.